En la clase anterior aparecieron los conceptos de género y de especie, y también aparecieron las diferencias específicas, lo propio y el accidente. Estos son conceptos que debemos refinar para entender mejor cómo se hace una descripción en el ámbito aristotélico. En el ámbito filosófico, un género es un concepto amplio que agrupa varias especies con características compartidas, mientras que por otro lado, la especie es una división específica dentro de ese género, definida por la diferencia específica que los distingue de otras dentro del mismo grupo. Por ejemplo, si tomamos el género de animales, pongamos aquí animal, dentro del género animal podemos encontrar a la especie ser humano y nosotros distinguimos esa especie dentro de los animales porque existe una diferencia específica que los separa de las otras cosas que no son humanos. Esa diferencia específica sabemos que es el ser racional. Tanto los humanos como los no humanos son animales porque comparten una característica común, como lo son la vida o las capacidades sensoriales. Pero solo los humanos dentro de los animales tienen esa característica de ser racional. Ahora, nosotros podemos observar que los seres humanos también tienen otras características, pero que no los diferencian de otros seres humanos. Por ejemplo, los seres humanos tienen dos piernas, pero si tú a un ser humano le cortas una pierna, vas a tener una y no deja de ser humano. En cambio, si a un ser humano lo privamos de la cualidad de ser racional, rápidamente diremos que esa persona no se comporta como ser humano, se comporta como animal. Si no posee racionalidad, se comporta como animal. A pesar de esto, podemos discrepar un poco de estas clasificaciones. ¿Qué pasaría si una persona padece de muerte cerebral? Esa persona ya no tiene la capacidad de ser racional. Sin embargo, en tal caso decimos que esa persona es racional por naturaleza y ha perdido esa capacidad por un acontecimiento que escapa a su naturaleza. En cambio, si un ser vivo nace o existe sin tener la posibilidad de ser racional, entonces se vuelve más complejo decir que podría ser un ser humano. Muchas discusiones se pueden formular sobre qué significa ser racional. Y conforme vayamos avanzando con las categorías y las descripciones de Aristóteles, nos vamos a ir dando cuenta de que este proceso también va a servir para describir características de este estilo. Por ahora, concentrémonos en distinguir el género, la especie, la diferencia específica, el accidente y lo propio. ¿Cómo distinguimos esas cualidades? De momento, nuestras definiciones dicen así: género sería conjunto de objetos con una cualidad común. Esto se parece mucho a la definición intuitiva de conjuntos. Es muy semejante. De hecho, la teoría de conjuntos se puede relacionar con mucha facilidad a las categorías aristotélicas. Por otro lado, tenemos la especie. Vimos que esto era un subconjunto dentro de un género. Subconjunto dentro de un género. Y estos son diferenciados por una cualidad esencial. Luego tenemos la diferencia específica. La diferencia específica es una característica que distingue una especie de otra dentro de un género. Luego tenemos lo propio. Estas son cualidades exclusivas, pero no definitorias de una especie. Y finalmente tenemos el accidente. Esto vendría siendo una cualidad que podría o no tener un individuo sin cambiar su esencia. Generalmente es fácil confundirse entre estos tres elementos, principalmente porque estos planteamientos que nos permiten separar una especie de otra pueden ser cuestionables. Por ejemplo, el dilema que te planteaba recién. Si una persona padece muerte cerebral, ¿dejará de ser humano? No necesariamente, o al menos eso es cuestionable. Pero si tenemos una criatura, un animal, que no puede tener la condición de racionalidad de forma natural, entonces en ningún caso diremos que ese ser sea un ser humano o que sea susceptible de tener la condición humana. Entonces empezamos a hacer otro tipo de distinciones, qué cosas se dan por naturaleza y qué cosas no. Y ahí empezamos a profundizar en las ideas. Pero en principio, lo que estamos cuestionando es si una característica encaja o no en alguno de estos elementos. Sin embargo, la estructura se sigue manteniendo. Ya hemos visto que entre género y especie, entre estos dos elementos, hay una relación jerárquica, o mejor dicho, de orden. La especie es un subconjunto propio del género. Entonces podemos decir que están ordenados por esa relación.
Lo que falta aclarar bien es qué es una diferencia específica, qué es lo propio y qué es lo accidente. Veámonos con algunos ejemplos. A ver, hagamos algo sencillo. Están las cosas que existen, ¿cierto? Digamos que son esencia. Dentro de esa esencia, esas cosas que existen, algunas pueden ser corpóreas y otras pueden ser no corpóreas o etéreas si queremos. Dentro de las que son corpóreas, unas pueden ser animadas y otras inanimadas. Dentro de los objetos animados podemos encontrar seres vivos y seres inertes. Dentro de los seres vivos podemos encontrar racionales y irracionales. Y todos los que son racionales son humanos. Entonces, como puedes ver, cada uno presenta una división. Y la diferencia entre esos elementos es una diferencia específica. ¿Sí? La separación entre esos dos, diferencia específica. Entre inertes y vivos, diferencia específica. Por ejemplo, entre inanimados y animados, la diferencia específica es el movimiento. Entre los inertes y los vivos puede ser la alimentación. Los seres vivos se alimentan, los inertes no. Entre racional e irracional está el uso de razón, etcétera. Todas esas cosas son diferencias específicas. Ahora, ¿cuál sería un propio y cuál sería un accidente? Centrémonos en los seres humanos. Si centramos nuestra atención en los seres humanos y empezamos a enunciar algunas de sus características, podemos elaborar un pequeño listado. Los seres humanos tienen dos piernas, tienen dos brazos. Los seres humanos hacen memes de internet. Los seres humanos ríen. Los seres humanos sueñan, hacen deporte y así un montón de características. Ahora, como vimos antes, si a un ser humano le quitamos una pierna, no deja de ser humano. Incluso si un ser humano nace con una mutación y no puede tener esas dos piernas por naturaleza, aún así eso no nos impide decir de que ese ser sigue siendo un ser humano. Entonces, esta cualidad de tener dos piernas o tener dos brazos ya no es candidato para hacer una diferencia específica, ¿sí? Estos no son diferencia específica. Tienen que ser un propio o un accidente. Ahora, recordemos qué es lo que es un propio. Un propio, como vimos acá, son cualidades exclusivas, pero no definitorias de una especie. ¿Qué significa exclusiva? En el caso de los seres humanos, si decimos que tienen dos piernas, es una cualidad exclusiva. Bueno, tendría que ocurrir que solo los seres humanos pueden tener dos piernas, pero si las tiene o no, no los define como ser humano. Es fácil identificar otros seres vivos que no son seres humanos que también tienen dos piernas. Por ejemplo, un gorila, podemos decir sin lugar a dudas que tiene dos piernas. Un canguro, por ejemplo, también podemos decir que tiene dos piernas. En consecuencia, esta cualidad de tener dos piernas o tener dos brazos no es un propio, vendría siendo un accidente, una cualidad que podría o no tener un individuo sin cambiar su esencia. Entonces, esto de acá son accidentes. Ahora, veamos esta de acá, hacen memes de internet. ¿Puede alguna criatura que no sea humana hacer memes de internet? Al día de hoy, ninguna. Entonces, esto es exclusivo de seres humanos. Ahora sabemos que esto de hacer memes o no es una cualidad definitoria. Existen personas que no hacen memes de internet y no por eso no son seres humanos, ¿sí? Entonces, dado que es algo exclusivo de los seres humanos, pero no es una característica definitoria, decimos que es un propio. Hacer memes en internet es propio de los seres humanos. Los seres humanos ríen. Aquí podemos discrepar, podemos decir que reír también es un propio. Si estamos de acuerdo en que reír es justamente lo que hacen los seres humanos cuando algo les causa gracia. No sabemos a ciencia cierta si otros animales tienen sentido del humor de alguna u otra manera. Si lo tuvieran, no sería un propio, sería un accidente. Así que ese punto se puede discutir. Pero lo importante aquí es qué significa lo propio y qué significa lo accidente. Lo mismo pasa con los sueños. Podemos decir que la capacidad de soñar es propia de los seres humanos. Sin embargo, hay evidencia experimental que sugiere que animales, los perros, los gatos, ¿cierto? Cuando están durmiendo, a veces tienen sueños y reaccionan a ellos. Entonces, no podríamos decir a ciencia cierta de que esto es un propio, sino un accidente. Los animales también tienen la capacidad de soñar. Es así. Como puedes ver, estas clasificaciones no tienen por qué ser definitivas. Pueden cambiar en función de la evidencia experimental. Entonces, una vez establecidas esas distinciones entre lo propio, el accidente y la diferencia específica,
el género y la especie, es como nos empezamos a dar cuenta de que esto nos permite estructurar el conocimiento de las cosas. Vamos a bajar un poquito. Podemos decir que el género es nuestro foco de atención en objetos generales. Y cuando consideramos esos objetos generales, los empezamos a subdividir en especies, identificando sus diferencias específicas. ¿Sí? Especie 1 y especie 2. Y los miembros de cada especie, a su vez, tienen características que podemos enumerar. Estos tienen características que son propios y accidentes. De modo que si quisiéramos definir un objeto en particular, o si lo quisiéramos describir, entonces partimos enunciando su género al que pertenece. Dentro del género pertenece a una cierta especie, distinguido por una diferencia específica, y una vez establecida esa diferencia específica, empezamos a enunciar las características que le son propias y sus accidentes. Una vez que tenemos construido todo eso, hemos armado una descripción. A partir de esto podemos ver que estas distinciones desempeñan un papel fundamental en la organización del conocimiento y, como iremos viendo a medida que avancemos, también es fundamental para la argumentación lógica. Al identificar géneros y especies, se pueden trazar jerarquías que eviten confusiones conceptuales, permitan crear definiciones precisas y faciliten el análisis de las propiedades, en esencia, de lo propio y del accidente, dentro de cada categoría. Tal y como hemos estado revisando, género y especie se definen de manera interdependiente. El género existe porque abarca múltiples especies, y la especie solo puede comprenderse dentro de un género. Porfirio destaca que animal es género del ser humano, precisamente porque este último actúa como una de sus especies. A su vez, sin especies particulares, el concepto de género perdería su sentido clasificatorio. Esta relación recíproca establece la base para las definiciones esenciales y evita la proliferación arbitraria de categorías. Ahora, si observamos lo que teníamos hecho por aquí arriba, esto de acá, podemos observar que todo género contiene especies y toda especie está contenida dentro de un género. Si nosotros tenemos en cuenta solamente esto, podríamos caer en el error de que la secuencia género-especie se extiende de forma ilimitada. A ver, esto hay que ilustrarlo con una figurita. Tenemos un género y este género está contenido dentro de otro género más grande y este género es a su vez especie de un género más general, ¿no es cierto? Ok, género. Vamos a cambiar este otro por especie. Pero vimos que la relación entre género y especie es relativa. Dentro de una especie podemos encontrar otra especie más específica de la cual la especie anterior es género, y así sucesivamente. Y lo mismo hacia afuera. Entonces eso nos expondría a una secuencia ilimitada de género-especies. La verdad es que esto tiene un límite. Hay un género que llamamos generalísimo, género generalísimo, y una especie especialísima. El género generalísimo, como sería por ejemplo la esencia, no puede incluirse dentro de otro género más amplio. Este de acá no está contenido dentro de otro género más amplio. En otras palabras, un género generalísimo es un género que no es especie. Y de forma análoga, la especie especialísima es aquella que no se puede subdividir en más especies. No se puede subdividir en más especies. En otras palabras, una especie especialísima es una especie que no es género. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que no se puede subdividir en más especies. Tenemos la especialísima acá. Especialísima. Podemos separar dos grupos dentro de la especialísima, pero la diferencia que los separa no es una diferencia específica. Va a ocurrir que si tratamos de dividir una especie especialísima en dos partes, bueno, lo vamos a hacer a través de alguna diferencia, pero esa diferencia no va a ser específica. El género generalísimo y la especie especialísima impide precisamente esta recursión al infinito. Otro aspecto importante de la especie especialísima es que, pongamos aquí la especialísima, en su interior podemos encontrar objetos particulares. Por ejemplo, un ejemplo de especie especialísima podría ser la del ser humano. Si recordamos lo que habíamos hecho antes, teníamos la esencia. Vimos que esta esencia podía ser corpórea o incorpórea. Podía ser animada o no animada. Podía ser inerte o vivo.
podría ser no racional y racional. Y estos elementos que son racionales, decimos que son seres humanos. Entonces podemos definir un ser humano como algo que existe, que es corpóreo, que está animado, que además está vivo y que es racional. Podemos ir descendiendo. Este último elemento de ser humano decimos que es la especie especialísima. Si intentamos dividir los seres humanos en especies más pequeñas, nos vamos a dar cuenta de que las diferencias que hay entre la una y la otra no van a ser diferencias específicas. Van a ser, por ejemplo, accidentes o elementos propios. Accidentes como el color de piel, por ejemplo, o el color del pelo, o la estatura. Pero esas no son diferencias específicas. O podrán ser accidentes. Este tiene una cicatriz, a este le falta un diente, etc. Esas son accidentes, pero no son diferencias específicas. Esencia sería, en este caso, el generalísimo. Y seres humanos sería el especialísimo. Y dentro del especialísimo están los individuos particulares. Por ejemplo, tú, yo, Sócrates, Aristóteles, etc. Todos estos elementos que hemos revisado hasta ahora, que son el género, la especie, la diferencia específica, el propio y el accidente, son también conocidos como los 5 predicables de Porfirio. Les llamamos predicables porque es algo que se dice de un sujeto o de un objeto. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Espero que esto te ayude a entender mejor qué es el género, la especie, la diferencia específica, el propio y el accidente, y cómo esto nos ayuda a establecer definiciones. En la próxima clase vamos a revisar algunos contextos donde este tipo de clasificaciones son utilizadas incluso en el día de hoy. Eso, muchachos y muchachas, espero que todo esto te haya servido y nos veremos en otra ocasión. Y si tienes dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, o alguna observación, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Ahí yo lo estaré revisando y apenas lo vea, si es alguna duda, lo responderé lo antes posible. Y eso, muchachos y muchachas, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.